Ya, muy bien, muy buenas tardes, señores estudiantes. Es un gusto podernos encontrar nuevamente para continuar con las 2 horas subsiguientes de la clase de contabilidad y auditoría en modo híbrido. En la primera clase que nosotros disfrutamos del día lunes, habíamos visto pues lo que es cómo va a funcionar el sílabo, qué tipo de calificaciones va a haber, cómo vamos a manejar los deberes y comenzamos ya, obviamente, o arrancamos con lo que era la teoría. En el día lunes habíamos visto lo que es la historia de la contabilidad y como ustedes saben, y consta en el sílabo, está ya en el sílabo y en la guía metodológica que ya está actualizada, ¿sí? Está actualizada ya la guía metodológica, la pueden revisar, la pueden ir revisando y vamos a ir trabajando ya directamente con las diapositivas que tenemos en la semana 1. Eso quiere decir que todo lo que vamos hablando tienen ustedes una retroalimentación o un documento de retroalimentación, así como también tienen los videos de retroalimentación también, para que haya una mejor comprensión y aparte, como habíamos quedado, la investigación de ir viendo o consultando de otros autores la historia de la contabilidad. Y este momento, pues, me gustaría que como lección consta en el sílabo, eh, comenzar con una lección oral. Si hay alguna persona voluntaria, puede comenzar a exponer lo que vimos en la parte histórica de la contabilidad, o sea, un resumen de lo que entendió o me hice comprender de la clase anterior. ¿Alguien voluntario? Nayeli. No. Bueno, Nayeli, eso, cierra el micrófono. Como no hay una persona voluntaria, pues me va a regalar un numerito del 1 al 22, Gaby Guerrero. Gaby, Estoy, Inge. Ya, número, preguntas número, o yo le digo nomás. número. ¿O quieres participar? Encantado, entonces, Gaby. Ya, está Vamos con bien. la lección oral con la cual vamos a comenzar la clase. Comencemos, Gaby. Ya. A ver, Inge, yo entendí que la contabilidad está presente en la vida de los hombres desde hace millones de años atrás. Consolido el concepto de propiedad e inicio del intercambio de bienes. La práctica contable por partida simple y contabilidad es de ingresos y egresos. Hace 6 millones de años atrás eso ya existe. Ahora ya están actualizadas. Las civilizaciones, tenemos dos civilizaciones como Egipto y Mesopotamia. Ellos tenían una modalidad de escribir, empezaron a escribir en tablillas y en barro para el registro de salidas y entradas de sus bienes, lo que yo Ujú. investigué. Sí, muy bien. ¿Qué más hubo aparte de lo que había en tablillas? Habíamos también conversado lo que son los fenicios, los egipcios, los romanos. ¿Cómo trascendieron ellos o cómo nos fueron adelantando en el sistema contable en ese tiempo rudimentario, obviamente, ¿no? ¿Quiénes eran Era los con fenicios, Gaby? símbolos, con simbología, Sí, en las los pirámides que egipcios, ellos, ya, eso, ¿cómo se llama eso? no es Jeroglífico. jeroglífico. Ya, los jeroglíficos, ¿no? ¿Qué nos indican los jeroglíficos y cómo los antiguos egipcios nos hicieron saber que ya tenían un control contable? Yo mismo, Sí, tú estás en la a ver, los oportunidad de egipcios, ya.
A ver, ¿cómo era ellos que nos... Eso sí vimos la otra clase. Mm, Ayuda un poquito. a ver, me Ellos nos recuerdo. conversaron o nos dieron la historia, su historia a través de, sí, de los jeroglíficos, ¿no? Ujú. Y nos dejaron, pues, todas estas imágenes en paredes, muros, En las pirámides, creo que... ¿sí? En las pirámides, dentro de las pirámides, dentro de las tumbas de los faraones. Y es por eso que los egiptólogos habíamos dicho que van interpretando todos y cada uno de esos jeroglíficos, ¿no? Le van dando un descubrimiento a lo que querían decirnos. Y es por Ujú. eso que habíamos que ellos, pues, fueron los primeros que tuvieron el control de todos los bienes del estado Bien, del es que faraón. acción. ¿Sí? Ujú. Y esto nosotros sabemos por qué. Porque a través de esos jeroglíficos se llegó a determinar que cada propiedad del faraón, terrenos conquistados, esclavos y todo lo que tenía en ese tiempo los faraones egipcios, estaba totalmente controlado. Controlar. Estaban inscritos todos los esclavos, los terrenos, los animales, cuántas joyas, cuánto oro, cuánta plata, y más que todo, todo el territorio que abarcaba Egipto, ¿no? ¿Sí? Cuéntame ahora de los romanos. ¿Qué nos dieron los romanos? A Los pesar de que números. ellos ya, muy bien, los números, aparte de los números, ¿qué más? A ver, eran los números. No era el... A ver, eran los números. ¿Qué más nos enseñaron los romanos? No era el de la moneda. La De la moneda, moneda. ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con la moneda? A ver, de la moneda creo que... Mandaron a Cambiaban de la imprimir moneda. el Banco Central. Ya. A ver, para que quede más claro, ¿no? En el tiempo de los romanos, obviamente, ya comenzamos a utilizar sistemas de control mucho más profundos, ¿sí? Y en los romanos, pues automáticamente crearon la moneda, que ya se cambió el sistema de intercambio entre producto y producto a darle el valor nominal a un bien, ¿sí? Ya no cambiabas un caballo por un camello o un saco de maíz por un saco de trigo, no, ya le dieron nominación Bienes. económica, Los es bienes. decir, que le dieron el valor monetario ya a los bienes, ¿sí? Al César lo que es del César, las monedas, ¿no? Sí, ellos fueron lo que, como decíamos en un pasaje de la Biblia, cuando apresaban a Jesús, le decían que la moneda, o sea, lo del César es del César, el dinero, la plata, el oro. Pero lo de Dios era de Dios, no tenía precio, y hasta ahora pensamos que no tiene precio lo de Dios. Ujú. Pero ya nos enseñaron a controlar. Hemos pasado desde las cavernas. Hemos pasado entre los fenicios, los egipcios, los romanos, y en el año de 1492 apareció Gianluca, ¿sí? Y él inventó que Doris. Gracias, Gaby. Ya. Inventó el principio de partida doble, El que así como principio de hay, partida. ¿Qué significaba la partida doble para Benedicto Country? Estaba confundiéndome entre los apellidos. Decía Benedicto Country. eh, o sea, así como hay un deudor, así mismo debe de haber un tal acreedor, o sea, debe de cuadrarse lo que me ingresa y así mismo lo que sale. Entonces, no te equivoques, Doris. Benedicto Country lo que nos dio es a conocer, o sea, tuvo la idea de la partida doble. Lo que nos indicaba Benedicto Country es que los comerciantes tenían que llevar sistemas de control.
en 3 libros. ¿Te acuerdas los libros? El mayor, el general y el borrador, que prácticamente eran los libros que se llevaban o las formas en que se iba a llevar la contabilidad en ese tiempo. Ya con Benedicto Country tuvimos la idea, pero ¿quién nos dio a plena luz el principio de partida doble, chicos? Fue el Fray Lucas Fray Pacioli. Luca Pacioli. ¿Sí? Fray Lucas Pacioli es el que dijo que todo lo que entra es igual a lo que sale, lo que nos decía Doris, ¿no? Que la igualdad, la misma importancia tiene lo que ingresa y la misma importancia tiene lo que sale, porque solamente determinando entradas y salidas podemos saber cuánto tenemos o cuánto nos falta, o si podemos venderlo, ¿sí? Hasta ahí estamos claros con la información, dando una retrospectiva de la clase anterior. Y ahora, pues, como siguiente tema, nosotros tenemos lo que es eso. Hasta ahí teníamos en lo que es la importancia de la contabilidad. Por favor, Doris, cierra el micrófono. Alguien más está con el micrófono prendido. Ingrid, te escucho. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe si ahorita quiero dar la lección oral. Ya pasamos. Ya Oh, pasamos. Acabamos el no, tema. pero yo quería dar después de Gaby. Estaba esperando que ella termine para dar yo la lección oral. Ya. A ver, Ingrid. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos, Ingrid. Ya nosotros hemos visto lo que decía y hemos refrescado lo que es la parte de las diapositivas, ¿no es cierto? Ujú. ¿Consultaste de algún otro autor? ¿De qué autor? ¿Y qué nos dice ese autor? Ya. Sí, consulté sobre que tenemos investigaciones como las de Denise Smatch, B. Serat y Hans Nissen. Nos dice que ellos señalan que los primeros documentos escritos que se conocen son millares de tablillas de arcillas con inscripciones en caracteres protocuneiformes, que solo contenían al principio números y cuentas, y no habían, o bueno, carecían de lo que es textos y palabras. Igual, o sea, según investigadores, esto de la escritura se surge antes de los 3300 años antes de Cristo, como una necesidad de la Mesopotamia. También tenemos que existía el comercio, ya vino esto del el trueque con el intercambio de las monedas, de los productos. Productos, no, de productos. El trueque Ah, ya, siempre de va a ser de productos. productos. Ya. Tenemos que encontrar o hallaron barros donde aparecen números curvilíneos, escribas, donde se registraban únicamente operaciones contables. Igual tenemos Ujú. que la partida doble tuvo su origen en la ciudad italiana de Génova. Eso. Gracias. ¿Quién va? Sí, muy bien. Muy bien, Ingrid. Hasta este momento, pues ha participado Ingrid, ¿qué apellido? Valladolid. Valladolid, Ingrid. ¿Quién más estaba conmigo en lo que es la elección? Estaba eh, Gaby Guerrero. Y también estaba conmigo Doris Torres, ¿no? Doris Torres. ¿Sí? Muy bien. Está calificada las 3 compañeras, ¿sí? Miren, yo creo que en la historia podemos, a partir de tantos autores que tenemos, pues nunca vamos a determinar cuándo realmente comenzó el registro, la importancia de la contabilidad. Porque si en la época de la caverna dibujaban, hoy en la actualidad simplemente usamos nuestros dedos y sistemas contables.
¿sí? He aquí la importancia de la contabilidad para el desarrollo de las empresas y las organizaciones, ¿sí? Si ustedes están en sus sistemas de VEA, van a comenzar sigan las diapositivas que vamos a ir viendo, ¿no? Anotando, ¿sí? Miren, ¿por qué es importante la contabilidad? En las organizaciones, más que todo, ¿no es cierto? La contabilidad a través del tiempo, lo único que ha ido determinando es la propiedad y la deuda de una empresa o una civilización. Obviamente, en la antigüedad casi no tenían deudas, ¿no? Porque lo único que hacían en ese tiempo, habían por ejemplo, los egipcios, los romanos, lo que hacían es conquistar, ¿sí? Conquistar las tierras y obviamente, y al conquistar las tierras, conquistaban todos sus tesoros, el oro, la plata, propiedades, gente, esclavos, animales y todo por el estilo. A diferencia de que hoy en la actualidad la contabilidad es importante no para no llenarnos de cosas, sino para controlar lo que tenemos. Controlar y saber utilizarlo de la mejor manera. Eso quiere decir que la contabilidad actual sirve para analizar, valorar y registrar. Al pasar todo el tiempo, como hemos visto desde los cavernícolas y todo, hemos ido viendo progresos, progresos, progresos y progresos y progresos. La contabilidad no se ha quedado estancada. Al contrario, como muchas ramas, la contabilidad ha ido avanzando y es por eso que es tan indispensable. Porque nosotros, darle la importancia a la contabilidad, nosotros vamos a poder determinar ganancias y pérdidas de una empresa, ¿sí? Fortalezas y debilidades de la empresa. Y hacer mediante nuestros informes financieros y contables, hacer que nuestros gerentes, nuestros dueños de las empresas, tomen las mejores decisiones. Ese es nuestro equilibrio entre la parte administrativa y la parte financiera. Nosotros somos los que sabemos quiénes, cuánto tenemos, en qué tenemos y cómo tenemos. Recuerden que una empresa no solamente tiene dinero en efectivo, tiene carros, tiene edificios, tiene terrenos, tiene maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Gaby, por favor. Tu distracción me distrae en la pantalla. Por favor, si hay alguna persona que está cerca, dile que te deje No, atender clases. yo estoy aquí, estoy atendiendo. ¿Sí? Por favor. Entonces, para nosotros somos la parte medular importante, porque participamos en la toma de decisiones, sugerimos toma de decisiones, y en base a eso, a lo financiero, podemos ver dónde está fallando la empresa, las debilidades, o dónde están nuestras fortalezas. ¿Sí? Y por lo general, chicos, la contabilidad se utiliza en todas las empresas. En ninguna de las empresas va a quedar sin un contador. Una empresa sin contador no lleva registro. ¿Sí? Y un contador sin empresa, tampoco tenemos trabajo. Por ende, somos indispensables para el control y el manejo financiero. ¿Sí? Somos indispensables para eso. Pero para nosotros como contadores y para darle la importancia a la contabilidad, somos los que tenemos el conocimiento para conllevar a ese camino de éxito para las empresas. Los sistemas informáticos de todos los tiempos, por siglos o años o millones de años atrás, como ahora, son útiles. Antes, si tenían una tablita y le ponían, le dibujaban, llevaban control. Hoy nosotros, a través de los sistemas contables que ahora tenemos, programas contables que ahora tenemos, ¿se ha hecho más fácil? Sí.
pero si no hay un contador que tenga el conocimiento, no va a poder funcionar esa computadora, ¿sí? Por ende, nosotros somos quienes vamos a analizar, a valorar y a registrar todo movimiento financiero dentro de una institución, sea comercial, sea pública o privada, ¿sí? Y es por eso, chicos, que nuestro siguiente tema tiene que ver mucho con las empresas, ¿sí? Y aquí nos dice que la empresa, si bien es cierto, se han insertado sistemas de información que contribuyen o se ha vuelto una parte esencial en la naturaleza de la empresa, nos dice que que una empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a nuestros clientes bienes y o servicios. Eso quiere decir que cualquier tipo de empresa privada le va a ofrecer bienes y servicios, que obviamente al ser vendidos estos va a generar una rentabilidad. Vamos a tener una ganancia para la empresa, ¿sí? En eso que sería esa renta a la empresa, pues obviamente será al empresario, pero también le genera beneficios al Estado y también a la sociedad en general, ¿sí? Se preguntarán por qué al empresario, al Estado y a la sociedad en general. ¿Qué tiene que ver en las empresas del Estado? El Estado es la máxima empresa que tenemos en cualquier país, ¿sí? Porque él administra dinero, controla dinero, ¿sí? Nos brinda beneficios, nos da muchas otras cosas. ¿Cómo? Mientras más empresa exista, ¿cuál es la empresa que recauda dinero para el Estado? El SRI. El Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Es el captador económico número 1 del Estado. Mientras ellos cobren los impuestos, el presupuesto general del Estado estará financiándose, ¿no es cierto? Si no hubiera el SRI, no recaudaría dinero y viviríamos del petróleo, como anteriormente hacía, ¿sí? Mientras este empresario pague sus impuestos en el servicio de rentas internas, el Estado adquiere dinero, su presupuesto general del Estado. Y a través del Estado, la sociedad en general también se beneficia. ¿Por qué? Vamos a hacer, el empresario gana utilidades. Esas utilidades se convierten también en impuestos que aporta el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano invierte en nosotros. Carreteras, hospitales, escuelas, colegios, ¿qué más? En un número de servicios. Miren cómo todo se va dando una vuelta y vamos viendo que a través de nuestro trabajo nosotros no generamos economía solamente para el empresario, generamos economía para el Estado. ¿Por qué? Si al empresario nosotros le hacemos ganar dinero, nosotros declaramos esos impuestos y le damos dinero al Estado. Y el Estado a nosotros nos distribuye con educación, salud, vivienda, vías estatales y todo por el estilo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Me hice comprender sobre el tema que hemos estado hablando? Sí, está claro. Muy claro, muy bien. Entonces, como en toda razón natural, chicos, las empresas necesitan de los contadores, habíamos dicho, ¿no es cierto, Nardi? Sí. Nuestro Perdón, no trabajo escuché. estoy preguntándote, Nardi. Sí, Sí, dígame. si las empresas, Nardi, son importantes porque generan dinero. En las empresas, qué más tienes dentro de una empresa? No solamente tienes el departamento financiero, el contador y el gerente, ¿no es cierto?
En una empresa, ¿a quién más involucra? Recursos humanos. Recursos humanos, obviamente. ¿Quiénes son sus recursos humanos? Eh, pues ahí ya entraría la parte de un abogado para que vea lo que es, por ejemplo, liquidaciones a los trabajadores. Vamos a hablar en global. Los empleados, ¿sí? Ujú. Todos los empleados, no necesariamente el abogado o el contador o el jefe de recursos humanos. En una empresa se convierte en el segundo hogar de muchos hogares, ¿sí? Porque a través de ese trabajo que te da la empresa, hay familias que se mantienen, que subsisten o que viven de ese trabajo, obviamente ejecutando de la mejor manera. Como había dicho antes, una empresa bien llevada económicamente es una empresa de éxito. Como les dije hace un momentito, una empresa que ve las debilidades y las fortalezas puede hacer correcciones, pero una empresa que no esté llevada por alguien que tenga conocimiento, pues obviamente está enmarcada el, en, el, en la pérdida, en el cierre, en la quiebra. Hay que saber cómo administrar esa empresa, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos una clasificación de empresas. Miren, en medicina hay no solamente el médico general, hay ginecólogos, hay dentistas, hay cardiovasculares, etcétera, etcétera, especialidades, ¿no es cierto? En nosotros, en las empresas, tenemos también una clasificación de empresas. Y esas empresas se clasifican por su naturaleza, o sea, cómo se crearon o de dónde se crearon, según el sector de la procedencia del capital y según la integración del capital o número de socios. ¿Sí? No es necesario que copies, Gaby. Tienes las diapositivas en el EBA. ¿Sí? Tienes todo este material, tienes ahí. ¿Sí? Y miren, Sí, las chicos. ideitas más principales nomás, para no olvidar. Ya. Ya, Gaby. Entonces, miren, esta clasificación nos va a hacer conocer que estas empresas son de diversa naturaleza, de diversa función. Y es así que en nuestro primer tipo de empresas, por su naturaleza, tenemos las empresas industriales. ¿Qué es para ti, Ingrid, una industria? Una industria vendría a ser la comercialización de algún tipo de producto. La En sí, fábrica. de algo grande. Ajá. ¿Perdón, Gaby? No te escuché bien, Gaby. No decía que puede ser industria, la fábrica, la que procesa. La industrial. Definidas en pocas palabras, ¿no? La que procesa, la que utiliza mano de materia prima, ¿sí? Materia prima utiliza, qué sé yo, cuero, suelas, cordones, hojillos, cartones para el trabajo, ¿sí? Y esto estamos dando mano de obra y estamos utilizando fuentes, tiene las fuentes de trabajo, ¿no? ¿Sí? Y el proceso más que todo. Tenemos cuero, podemos hacer zapatos, podemos hacer correas, podemos hacer carteras, billeteras y todo lo que lleve a transformación. ¿Sí? Transformar. Cambiar el modelo, cambiar el sistema, ¿sí? Tenemos industrializar. Compramos piezas de motores, tornillos, tuercas y sacamos un producto que se llama vehículos, ¿sí? Compramos lana, telas, y, botones, hilo, agujas, máquinas de coser
y sacamos vestimenta, ropa, camisas, pantalones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo lo que se transforme, utilice materia prima y se dé una transformación. ¿Sí? Esa es una empresa industrial. Las empresas, aparte de las empresas industriales, obviamente lo que me decía Ingrid también, decía que comercializa, pero las comerciales son las que compran y venden productos y se convierten en intermediarios. Es decir, las grandes cadenas de comercializadoras, compro muebles, muebles, vendo muebles. Compro arroz, azúcar, pan, leche, etcétera, y vendo lo mismo, pero le vendo con un margen de ganancia, con un margen de utilidad hacia mí. Recuerden, las empresas comerciales son las que compran productos para vender productos para poder tener una utilidad. En este tipo de empresas, por ejemplo, tenemos, ¿a quién crees que podemos tener en Mayeli? Ejemplos de una comercial. Podría ser más o menos una empresa comercial, em, más o menos lo que es podría ser así de ropa o algo así. Sí, es un comercio. Mm, Si compra ropa, vende ropa, es comercial. ¿Sí? sí, Las grandes cadenas de supermercados, el Aki, el Almacén Estía, Supermaxi, y tantas cadenas comerciales, esas son cadenas comerciales o son empresas comerciales, porque compran productos, venden productos. Pero obviamente, Y ¿cómo también ahora ganarían? lo que está en el boom, las importaciones chinas que compran cosas para hogar, igual venden para hogar y tienen la utilidad o la ganancia. Claro, obviamente todas esas son comerciales. Gaby y Cecilia, Cecibel, perdón, Cecibel, ¿crees que una empresa comercial sería si yo exploto, importo vehículos? Sí importa, sí, porque está importando vehículos para vender vehículos. Eso sí, muy bien. Sí, hay que tomarla, ponemos en diferencia lo que es vender, comercializar y lo que es fabricar o industrializar. Si yo traigo materia prima, motores, como dije hace un rato, chasis, traemos llantas y armamos aquí, es una industria, porque estamos armando el vehículo aquí. Pero si yo traigo vehículos ya armados de allá, estoy comercializando, ¿sí? Porque no le estoy haciendo ni un arreglo, ni le estoy poniendo un solo tornillo. El carro ya viene listo para funcionar. Entonces, quedamos de acuerdo en que las industriales procesan materia prima y generan un nuevo producto. Y las comerciales son aquellas que compran un producto y venden el mismo producto, pero con un margen de ganancia. ¿Sí? Ahora, claro, 20, Movistar, ¿qué tipo de empresa sería Moisés? Sería la industrial. Industrial, ¿qué está procesando? ¿Qué habíamos dicho en el concepto de empresa? Que es Comercial. La comercial. donde se El venden servicio. bienes, Yo creo que donde se prestan venden más servicios. esto. Doris e Ingrid, muy bien. Son servicios, son empresas de servicios. Esto quiere decir, chicos, que las empresas de servicios siempre nos van a vender intangibles, algo que no podemos ver, algo que no nos podemos llevar y algo que no podemos tocar. ¿Sí? Las cadenas de telefonía
No le dicen, tenga este paquetito y vayas llevando el servicio. Tú sabes que tienes el servicio, ¿por qué? Porque tu teléfono tiene saldo. ¿Sí? Y cuando ya no tienes saldo, simplemente te cortan. El teléfono, las líneas de telefonía, un cine, ¿será un servicio? Sí, también Sí. un servicio. Sí, le da, sí. El transporte aéreo, ¿es comercial o de servicio? Servicio. De Servicio. 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 Porque tú te Servicio. subes al avión, te transportan y ahí se acabó. ¿Sí? Es un intangible que no te puedes ir llevando el avión a la casa, ¿no? No te llevas un pedacito de avión o el asiento, pero tú utilizaste ese servicio. Las cadenas de cine también son un servicio, porque tú compras una entrada, entras, observas la película y después te vas. No te llevas nada. ¿Sí? La energía eléctrica. Tú sabes que tienes de energía eléctrica porque se prende el foco, pero más no puedes coger en algo la electricidad y llevarte y guardarla para cuando no hay. Si coges un cable, ¿qué te pasa? Te electrocutas, ¿sí? Y no le ves a la energía, simplemente sientes que te pasó un rayo por encima y nada más, ¿sí? Entonces, industriales, transformación de materia prima, comerciales, vamos a determinar todas las empresas que compran productos y venden productos con un margen de utilidad. Y lo que es las de servicio, pues todos los servicios intangibles que puedas utilizar, ¿sí? Como les dije, cines, servicios de teléfono, energía eléctrica, trenes, etcétera, etcétera, que no puedas llevarte, simplemente pagas por un servicio, ¿sí? El Uber es un servicio, tú pagas por transportarte también. Son compañías o empresas que te brindan servicios, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora, como ya hemos visto los tres tipos, también tenemos un cuarto producto o un cuarto tipo de empresa, que son las agropecuarias. Ángel, Laurita, ¿qué crees que es para ti una empresa agrícola? Laurita, se quedó No le congelada. escuché bien, Inge, porque mi internet está malo aquí. Ya me di cuenta. Ya. ¿Quién? Erika, no has participado. Erika, ¿qué es para ti una empresa agrícola? Una empresa agrícola puede ser en donde venden los vegetales, donde se produce vegetales. Más de ganadería. No solamente de ganadería, agrícola. El agro se refiere también a lo que es la producción y comercialización de papas, cebollas, tomates que sirven para el consumo nacional y o exportarlos, ¿sí? Podemos exportar papa, arroz, brócoli, pitahaya, todo lo que sea sembrado podemos exportar, ¿sí? Hemos estado exportando a otros países. Y obviamente, agrónomo y pesquera, y obviamente todo lo que es de mar. Miren que los camarones ya no solamente se sacan del mar, sino ya hay camaroneras donde siembran camarones, cosechan camarones y comercializan y exportamos camarón. El Ecuador exporta banano, café, camarón, flores, brócoli, cebolla, arroz y un sinnúmero de productos que ya no son sembrados en forma en poca cantidad. Un agricultor siembra máximo unas 2, 3 cuadritos, pero ya las empresas ya es otro tipo de siembra. Ya están más industrializados, ya tienen maquinaria para sembrar, para cosechar, para embalar, para lavar, para limpiar,
y el producto sale listo para ser exportado. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, como última empresa que nosotros tenemos, pues es la empresa minera. ¿Qué es una empresa minera? Yomaira. Mira, Gabriela, soy yo. Mande. Hola. ¿Me decía a Gaby, mí? dime. Ya. No, Era una empresa Yomaira. minera, me preguntaba, ¿verdad? No, Gaby, es Yomaira es. La pregunta es para Yomaira. Yomaira Nagana. Sí, la Ya. empresa minera puede ser como donde hay petróleos y hacen, o sea, gasolina. ¿Eso es una empresa Es una empresa petrolera, la petrolera? minera. ¿Sí? Sí, sí, está bien. ¿Por qué? Perdón. Porque las empresas mineras son las que se encargan, Mayeli, dime. Inge también eso, por lo que veía y voy investigando, es que se transforman en materia prima los productos. Las empresas. Esa es estamos hablando de la minera. Sí, y en la minera son empresas que realizan diversas actividades para transformar las materias primas en productos determinados. Esa ya sería una industrial. La minera, miren, chicos, para que no haya la confusión. La industrial, la que transforma productos. Sí, sí, señor. Pero la minera es la que se encarga de la extracción y explotación del subsuelo. ¿El petróleo dónde está? En el subsuelo, ¿cierto? El oro, la plata, el cobre, son materiales que se extraen de dentro del subsuelo de nuestra tierra. ¿Sí? Entonces, las mineras van a ser todas aquellas que se dediquen a la extracción o explotación de materiales dentro de la tierra. ¿Sí? Hoy hay una lucha entre los ambientalistas y los mineros. ¿Por qué? Porque realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, si el planeta está compuesto por oro, plata, silicio, y aluminio, hierro y todos esos materiales dentro de la Tierra, es el que guarda el equilibrio, pues, ¿no? Por algo están dentro de la Tierra, para dar equilibrio qué sé yo, a la órbita. No soy científico, pero se supone que es para eso. Entonces, si al quedarnos sin oro, sin plata, sin zinc, sin hierro, dentro de la tierra, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Los mineros dicen que no pasa nada, pero que nos hacen millonarios, o sea, tenemos beneficios, nos dicen. Pero ¿y la tierra qué nos grita? Al contrario, calentamiento global, tormentas, tornados, cambio de clima, y todo. Entonces, Ingeniero, para quedar... también pérdida de lo que son sembríos, se podría decir en lo que es parte de la sierra. Sí, obviamente, miren lo que pasa en Saruma. ¿Quiénes conocen Saruma? ¿Sí? ¿Quiénes conocen Saruma? Saruma es una ciudad muy hermosa, muy linda, pero que se está hundiendo. Porque debajo del suelo de Saruma es como un hormiguero. Por todos lados tienes huecos, por donde se extraen ilegal o legalmente el oro, la plata. Y obviamente al peso que tiene arriba provoca hundimientos o socavones. ¿Sí? Se hizo la extracción del oro, la plata sin permiso y se está hundiendo. ¿Y quién responde por eso? Nadie. Todo el mundo le culpa al gobierno. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver ahora, en la primera parte, hacer un recuento de la clasificación de las empresas por su naturaleza. Industriales, comerciales, de servicios, agropecuarias
y mineras, ¿sí? Pero también tenemos otra clasificación. Y nosotros, aparte de la de empresas industriales, de por su naturaleza, también tenemos el que viene de la procedencia del capital, ¿sí? Tenemos que saber de dónde viene la plata, ¿no es cierto? Si nosotros no sabemos de dónde viene la plata, muy dudosamente vamos a aceptar un trabajo, ¿sí? Y aquí, chicos, nosotros tenemos, déjenme colocar la diapositiva, tenemos por el sector de procedencia del dinero. Y en primer lugar, tenemos las empresas públicas, ¿sí? Y las empresas públicas son todas aquellas que tienen o están bajo el poder del Estado. Público, el Estado. Los sueldos de la Universidad de Bolívar, ¿de dónde se pagan? Del Estado, ¿no es cierto? El Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Salud, el de Energías, todos esos son empresas públicas, porque cobramos el sueldo del Estado, ¿sí? Como les digo, las escuelas, los colegios, las universidades, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, todos ellos son entes o empresas públicas porque reciben dinero del Estado. Pero así también, como hay públicas, también hay privadas, ¿sí? ¿De dónde crees que sale, Angelita Gaibor, la empresa privada? ¿De dónde se financia? Angelita. ¿No? Muy bien. Sigamos, estamos poquitos. De inversores privados. Eso de de inversionistas privados, ¿no? Eso quiere decir que todos los entes privados son de dineros de personas emprendedoras o arriesgadas, ¿sí? Porque si tengo dinero no voy a invertir para perder. Tengo que invertir para ganar. Si invierto con gran cantidad de dinero, o sea, quiero ganar mucho dinero también, ¿sí? Esta es la parte de las empresas privadas. Dinero de uno o un grupo de personas, personas naturales o jurídicas que quieran invertir, que quieran ganar dinero para poder seguir viviendo con más dinero. Pero también Gaby, puede dime. ser de una empresa, de una compañía de carga pesada, por ejemplo, que Es una son empresa, bastantes accionistas. claro, ya vamos a hablar de eso. Este Invierten. rato estamos determinando lo público y lo privado. Ya. Lo público del Estado y lo privado que es de personas inversionistas que quieren meter al mercado su dinero, ¿sí? Ejemplo, el Banco del Pichincha, el Progreso, otras empresas privadas es el AQui y el TIA, porque no es del Estado, son una o varias personas que invierten dinero para poder ganar más dinero, público y privado, la diferencia, ¿no? Pero hay también en nuestra tercera clase, en nuestro tercer tipo, lo que es las empresas mixtas. ¿Qué serán las empresas mixtas, Laurita? O sea, de diferentes, muchas empresas, o sea, en una empresa hay diferentes, ¿cómo puedo explicarle? ¿Dueños? Inge, Es podría la ser mitad públicas y mitad privadas. Pública y Esas privada. son las empresas públicas. Aquí tienen la intervención o la asociación entre la empresa pública y la empresa privada. ¿Quién me podría dar un ejemplo de empresa mixta?
las instituciones fiscomisionales, ingeniero. Sí, puede ser, hay participación fiscal, o sea, del Estado y privada, sí, una institución fiscomisional. El Colegio Verbo Divino, por ejemplo, es fiscomisional. ¿Por qué? Porque tiene profesores de planta que paga esa institución y también tiene docentes que son, que les paga el Estado, ¿sí? Por eso son fiscomisionales, o sea, tienen intervención de la parte del fisco del Estado, ¿sí? Otra empresa, por ejemplo, ahora nosotros tenemos CENEL. CENEL, ¿cómo es la corporación de teléfonos? ¿Sí? CNT. CNT, perdón, me estaba confundiendo. CNT, muy bien. Antes CNT era privado, ahí ganaban utilidades y ganaban muy buenas utilidades. Pero desde que el Estado absorbió, se hizo una empresa mixta. Para pagarte, se convierte en una empresa privada para bajarte el sueldo, ¿no? Para no ganar muchos beneficios, se convierte en empresa privada. Pero para trabajar, tienes que trabajar como una empresa pública para poder subsistir, mantener tu trabajo más que todo. Mientras demuestres trabajo, estás seguro. Si no, te mandan igual. Miren, y aquí no solamente entran empresas, las empresas públicas y privadas, incluso ahora hay las tercerizadoras, ¿sí? Pago ágil, facilito, donde tú ya no es necesario que vayas a la telefónica a pagar tu planilla. Antes, si no pagabas en la telefónica, no pagabas el servicio. Ahora puedes entrar a Facilito, Western Junior, rapidito, incluso puedes pagar por mismo celular, ¿sí? Ahora hay el de una... no te entiendo bien. Estas empresas tercerizadoras forman parte de las empresas mixtas. Claro, eso estamos diciendo, porque tiene participación del Estado y miren, tienen empleados privados que son las tercerizadoras. Ellos cobran 50 centavos por cada pago que tú haces y de eso se mantienen, ¿sí? Entonces estamos claros, ¿no? Procedencia de los capitales, empresas privadas, empresas públicas y empresas mixtas. ¿Preguntas en estos dos tipos de clasificación? ¿No? Muy bien. Entonces vamos con nuestro tercer tipo de clasificación. Y es por el de integración de capitales y número de socios, ¿sí? Pero esto más compete a la parte privada, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice el aporte de capitales, ¿sí? Como habíamos dicho en la privada, el aporte de capitales que pueden ser personas naturales o jurídicas que van determinando la necesidad o el empeño de dar un servicio o beneficio o un servicio o un bien a las personas que requieran, ¿sí? Estas empresas pueden ser unipersonales, o sea, un solo dueño de la empresa, una sola persona dueña de la empresa, arriesga su capital, pone en riesgo su capital o, al contrario, puede ganar mucho dinero, ¿no es cierto? Y las asociativas, que son la unión de varias personas para conllevar un mismo empeño, ¿no? Ganar dinero. Una empresa de sociedad, por ejemplo, se une Mayeli, Erika, Ingrid, Nardi y Moisés, y dicen, miren, yo tengo tanto capital, entonces ese capital obviamente se va a transformar en una empresa. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, que los capitales sean lícitos, ¿sí? Tienen que ser lícitos. Eso quiere decir que Nardi dice, ¿saben qué? Yo recibí una herencia de mis papás, comprobable,
Aquí está, me dieron $2 millones. Doris dice, ¿saben qué? Yo vendí mi terreno que me dejaron mis padres como herencia y tengo tanto de dinero, etcétera, etcétera. Pero por ahí Patricio dice, es que yo tengo plata. ¿Sí? Tengo plata, simplemente tengo plata y si quieren la plata, bien. Y si no, no. Tenemos que saber de dónde procede ese capital que sea totalmente lícito. Obvio que si yo soy una persona de dudosa reputación y dicen, no, chuta, ese señor era pobre y ahora es millonario, bueno, puedo convertirme en un lavador de dólares que quiero meter al mercado dinero sucio de narcotráfico, contrabando, etcétera, etcétera, y quiero lavar ese dinero en una empresa. ¿Sí? Entonces hay que saber su procedencia. ¿Sí? Y en eso nosotros tenemos que poner hincapié, porque nosotros somos la parte financiera, la parte de control, la parte de la cual estamos haciendo arriesgar dinero para poder ganar utilidades o tener un rédito en lo que es la ganancia de esa empresa. ¿Preguntas? Chicos, ¿no? ¿No hay preguntas? No, Ingrid, ¿no? No, ¿Sí? no. ¿Está todo claro entonces? Muy bien, me encanta esta clase. Muy bien, entonces, como hemos terminado de ver los temas de la semana, vamos a hacer un pequeño ejercicio interno. ¿Sí? Hagamos un pequeño ejercicio interno y vamos a poner ejemplos por su naturaleza, o ejemplos por lugar de procedencia de los capitales y por la procedencia del número de capital y número de socios. Tenemos 10 minutos para eso. Ponemos en el chat del No, Zoom. no, solamente le anoten y ahí vamos a ir viendo si estamos correctamente enlazados con los conceptos que hemos ido dando. Sí. Ya, ya. Una joyería. ¿Qué tipo de empresa sería? Una empresa comercial. Industrial. Industrial. Y ella en gran masa está utilizando materia prima y está transformando. ¿Sí? Interesante el tema, ¿no es cierto? De las empresas. Y el ejercicio que están haciendo, obviamente que les va a servir también para su tarea. ¿Sí? En el sistema EBA, ustedes tienen colgado en la semana número 1, ¿sí? En primer lugar, que aquí tienen todo lo que necesitan saber, ¿no? El nombre del profesor, el correo electrónico, el celular, tienen el ID del Zoom, tienen una bienvenida, un recurso, y aquí tenemos la semana número 1. ¿Sí? Hasta el momento hemos visto
hemos visto que estamos cumpliendo con la planificación semanal en lo que es historia de la contabilidad, la importancia, que son las empresas, determinar el tipo o clases de empresas, y tenemos aquí. Hemos revisado, hemos trabajado también con las diapositivas en las cuales estamos viendo. Y aquí también tenemos 2 videos sobre la historia de la contabilidad. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Mientras siguen trabajando, vamos a ver el segundo video para que tengan como retroalimentación. La contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad se le conoce universalmente como aquella disciplina que estudia, mide y analiza la situación o el patrimonio financiero de una organización en un periodo determinado, en donde se tienen registros de todos los movimientos económicos que realiza una empresa, ya sea de sus compras, de sus ventas, de sus utilidades, de sus pérdidas, entre otras cosas. Llevar la contabilidad de las empresas es sumamente importante, ya que permite conocer cuál es la situación financiera de la organización, de manera que pueda facilitar la toma de decisiones en el futuro. Pero, ¿de dónde viene la contabilidad? ¿Cuándo se originó? ¿Por qué tiene tanta importancia? En este video lo vamos a averiguar. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal para más contenido y para que no te pierdas los próximos videos. Sean todos bienvenidos al mundo contable. ¡Arrancamos! El origen. Vamos a remontarnos unos años atrás. La actividad contable tendría sus primeros indicios alrededor del año 6000 a.C. Las civilizaciones antiguas de ese entonces ya habían experimentado en actividades como la escritura y con los números. Además, ya existían las actividades comerciales que se llevaban a cabo por medio de trueques. Poco a poco, el hombre se fue dando cuenta de que necesitaban algún elemento que pudieran registrar los trueques para realizar las transacciones económicas en esa época. En consecuencia de esta necesidad, daría el nacimiento a la tablilla de barro, siendo el antecedente más remoto y antiguo que se tiene registrado sobre la actividad contable. En esta tablilla de barro aparecen números curvilíneos trazados con un punzón y cuya fabricación se llevó a cabo en la antigua Mesopotamia. Actualmente, esta tablilla de barro se encuentra en el Museo Semítico de Harlem. Ya avanzando un poco más en la historia, entre los años 5400 al 3200 a.C., en la antigua Babilonia se llevaría a cabo un acontecimiento importante, dando origen a las primeras impresiones bancarias, donde se recibían depósitos y ofrendas realizadas por las personas de una determinada institución, además de dar origen a los intereses en las transacciones. Por supuesto, existía una persona que se encargaba de llevar a cabo todos estos registros, siendo prácticas del tipo contable. En el año 5000 a.C., en la antigua Grecia se crearon las primeras leyes contables de la historia, en donde exigían que todo comerciante estaba obligado a tener algún libro donde registrase cada una de sus transacciones, siendo considerados como los primeros libros contables en toda la historia de la contabilidad. Por otro lado, la civilización egipcia no se quedaría atrás. Se sabe que la civilización egipcia ha sido pionera en muchos desarrollos en diversas áreas de conocimiento. Ellos también tuvieron su intervención en el desarrollo de la contabilidad. Los encargados de llevar la contabilidad eran los escribas, quienes registraban las operaciones contables ya sea en lápidas, en las paredes e incluso en papiro. Dado que la actividad agrícola y comercial tenía una fuerte presencia en la zona, era necesario tener alguna persona que estuviera especializada y dedicada al registro de las actividades comerciales. Avanzando un poco más en el tiempo, concretamente al año 2000 a.C., retomando a la antigua Babilonia, en ese entonces el rey Hammurabi daría un aporte al mundo de la contabilidad. Había propuesto una codificación en su nombre y a su vez definió las leyes tanto penales como de comercio. En una de sus leyes implementadas, definió que era obligatorio que los comerciantes debían registrar sus actividades. Edad Antigua. Ubicándonos ahora en la antigua Roma entre los años 356 al 323 a.C., también se llevaron a cabo aportes muy importantes a la contabilidad. En ese entonces, uno de los militares más emblemáticos de todos los tiempos, Alejandro Magno, caracterizado por sus emblemáticas conquistas, existió un fuerte crecimiento en la actividad comercial producto de su masiva expansión.
por lo que se hizo necesario llevar un control estricto de las operaciones mediante registros de tipo contable. En la antigua Roma, los jefes de familia solían registrar cada uno de sus ingresos y gastos en un libro cuyo nombre era adversario. Un libro que estaba destinado a registros contables y estaba dividido en dos partes. Por un lado tenía la parte de la septium, es decir, los ingresos, y por el otro lado tenía el expensum, que era para los gastos. Edad Media. Saltemos ahora hacia la Edad Media. En esta época, el mundo comercial daría un salto tremendo, dando origen al Solidus, creado por el emperador Constantino I en la antigua Constantinopla. Con la creación de esta moneda, el emperador Constantino buscaba estabilizar la economía romana que estaba pasando por una crisis, lo que finalmente logró. El Solidus poco a poco se fue expandiendo hasta ser la moneda referente en las actividades comerciales en el Medio Oriente entre el siglo V al siglo IX. Transcurriendo los siglos, la profesión contable fue cogiendo mayor importancia. Si nos remontamos en la Italia del siglo XIII, siendo esta el epicentro de las actividades comerciales y el arte, teniendo como principales focos a las ciudades de Venecia, Florencia y Génova, la actividad contable se fue haciendo cada vez mayor y era considerada como una profesión de mucho prestigio. Con el tiempo, se fueron desarrollando nuevos métodos para llevar la contabilidad en las transacciones comerciales. Según los historiadores, en el año 1340, en la ciudad italiana de Génova, tuvo origen el famoso método de la partida doble. Sin embargo, para el año 1494 aparecería uno de los personajes más importantes de la historia de la contabilidad, el fray Luca Bartolomeo Pacioli. Luca Pacioli fue un fraile franciscano italiano, matemático, economista, profesor y contador, nacido en el municipio de San Sepolcro, en Florencia, en el año 1445. En 1494 saldría a la luz uno de los aportes más importantes en la historia de la contabilidad moderna, en donde en su libro Suma de Aritmética, Geometría Proporcionada y Proporcionalidad analizó sistemáticamente el principio de la partida doble, tratado que hasta el día de hoy se mantiene inalterable. En su libro dejó plasmado las famosas reglas del principio de la partida doble, como el famoso axioma no hay deudor sin acreedor, reflejado en el tratado Tractus XI de su libro. La contabilidad fue evolucionando cada vez más, apareciendo conceptos como los activos, los pasivos, los libros de inventario o los registros de forma cronológica. Edad contemporánea. Los cambios más profundos en la contabilidad empezarían a partir de la Edad Contemporánea, concretamente a finales del siglo XVIII. En esa época ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia, la Revolución Francesa. Para ese entonces ya existían las sociedades comerciales y entre sus actividades estaba claramente la contable. Los contadores de ese entonces ya utilizaban el método de la partida doble, además de utilizar los conceptos básicos ligados a la actividad contable. A partir del siglo XIX, la contabilidad empezaba a sufrir diversas modificaciones sobre la naturaleza de las cuentas, por lo que poco a poco la contabilidad se fue institucionalizando, apareciendo escuelas como la personalista de Giuseppe Cervoni, la escuela toscana de Marchi, Cervoni y Rossi, hasta la escuela patrimonialista de Vincenzo Massi. Cada vez más se fueron creando los principios de la contabilidad, sofisticando los conceptos vinculados a la disciplina y apareciendo otros nuevos como la depreciación, la amortización, las reservas, entre otros. Para el año 1881, la contabilidad empezó a formar parte de las actividades académicas en la Universidad de Pensilvania y fue expandiéndose como disciplina académica en países europeos como en Francia en 1891, en Austria y Holanda en 1895 o en Alemania en 1896. A finales del siglo XIX, se llevaría a cabo la revolución industrial y el crecimiento de las actividades empresariales, en donde las industrias ya empezarían a fabricar las primeras máquinas contables que pudieron facilitar el procesamiento de la información financiera. En el año 1888, William S. Burroughs I fue el inventor de la primera máquina de sumar, siendo un invento que revolucionó en el mundo industrial. La contabilidad ya tenía una fuerte presencia en las actividades industriales, siendo prácticamente necesaria para llevar registro de las operaciones de las empresas. Sin embargo, la contabilidad todavía no contaba con normas que regularan la actividad contable, por lo que a partir del siglo XX, alrededor del mundo, se fueron formando instituciones y asociaciones contables
todo con el objetivo de crear las normas internacionales de la contabilidad o NIC. En las primeras décadas del siglo XX, la industrialización iba a pasos acelerados, donde la actividad comercial sería cada vez mayor en los países a nivel mundial. La actividad financiera también iba incrementando exponencialmente, por lo que los gobiernos, la banca y la bolsa de valores empezaron a exigir la emisión de estados financieros certificados. En 1916, se funda la primera institución relacionada a la investigación y a la práctica contable, la American Accounting Association, cuya sede se encuentra en Sarasota, estado de Florida, Estados Unidos. Sin embargo, el nacimiento de las normas internacionales de la contabilidad tardaría décadas en establecerse. En el año 1973 se fundaría en Londres el primer Comité Internacional de las Normas Contables, el IASC, cuya institución estaría representado por 10 países. Allí se promulgarían las primeras leyes internacionales de la contabilidad, que tiempo más tarde pasarían a llamarse normas IFRS o normas internacionales de información financiera. Estas normas regulan la forma de preparar y presentar la información sobre los hechos económicos y financieros producto de las actividades de las empresas con su entorno. Décadas más tarde, el 1 de abril del 2001, se fundaría el IASB o la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, cuya institución está dedicada al establecimiento de normas contables de carácter internacional, cuyo organismo se encuentra ubicado en casi todo el mundo y es el principal referente de las normas IFRS en la actualidad. Como pudiste observar en este video, la contabilidad ha formado parte de la historia y evolución del ser humano, siendo de las disciplinas más antiguas que han existido. Si la contabilidad y las actividades económicas no hubieran existido, el mundo no habría avanzado como es en la actualidad. Si te gustó este video, regálame un like y te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas. ¿Sí? Miren, chicos, lo antes anotado y expuesto por mi persona, hemos dado una vuelta, un vuelco desde que se inició la contabilidad. Totalmente. Y siempre va a existir la contabilidad. Ya no con todo el mecanismo intelectual que existía antes. Obviamente, el avance tecnológico que tenemos, que ahora tenemos computadoras, tenemos teléfonos celulares, hace que nosotros vayamos teniendo sistemas de información mucho más rápidas que hace 20 años atrás, por ejemplo. ¿Sí? Hace 20 años, 25 años atrás, nosotros utilizábamos aún unas máquinas de escribir con unos rodillos grandes, calculadoras eléctricas, mejor dicho, y teníamos que hacer roles de pago nosotros mismos a mano, con la máquina de escribir. Pero al avanzar la tecnología, miren, ahora es tan fácil que simplemente sigues tecleando el computador para meter información, pero ya no lo analizas, ya no lo analizan, ya no se sabe de dónde sale el reporte financiero, porque la máquina se encarga de hacer absolutamente todo el trabajo. Pero para que esa máquina haga ese trabajo, tiene que haber la parte esencial, principal, la parte operativa, la parte pensante, la parte analista, el contador. Y como nos decían en el video, con el conocimiento se fueron creando normas internacionales de contabilidad para poder determinar cómo llevar esa contabilidad. También tenemos normas ecuatorianas de contabilidad, ¿sí? Y así también tenemos normas de información financiera, ¿sí? Las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Nosotros estamos regidos bajo todas esas normas, porque obviamente las normas ecuatorianas de contabilidad son un extracto de las normas internacionales de contabilidad, aplicables en nuestro país. ¿Sí? Muy bien, entonces voy a tomar la lista y vamos a pasar a lo que es
a lo que es cómo vamos a realizar las tareas y cómo la vamos a presentar. Preguntas sobre el video, dudas. ¿No? ¿Ninguna duda? Muy bien. Este es el listado. Yo siempre voy a tomar la lista con la pantalla, ¿no? Yomaira Lorena. Diana Nicole. Carmita Esperanza. Moisés Isaías. Presente. Flavio Gustavo. Nardi Tatiana. Presente. Jocelyn Brigitte. Ángela Ruth. Presente, Liz. Gladys Alexandra. Presente. Yomaira Gabriela. Presente. Yadira Nicole. Una pregunta, Yomaira Alarcón, si estaba en clase, ¿salió no? Sí, sí estaba en clase, pero ya no está. Ya. Sí, lo que pasa es que parece que tiene inestable el internet. Eugenia Elizabeth. Laura Estefanía. Presente. Jefferson Joseph. Nayeli Antonella. Erika Lisset. Presente. Cecibel Alejandra. Presente. Mayeli Jadira. Jadira, presente. Doris Janet. Presente. Lisset Amarilis. Ingrid Maybet. Presente. Yulexi Magdalena. Presente. Hemos visto el tema de la contabilidad, el crecimiento de las empresas y organizaciones, la empresa, ¿no? Muy bien. Creo que hemos cumplido con los temas de esta semana, en los temas de la semana, y lo único que nos falta es simplemente determinar la presentación de las tareas. Como ustedes saben, chicos, la tarea está colgada ya en el sistema de GA, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Está predispuesta ya en la semana número 1. ¿Sí? Que corresponde del 12 al 16.
y la tarea está predispuesta desde el 12 de junio, o sea, desde el día lunes a las 12 del día, hasta el viernes 16 a las 18 horas. ¿Sí? Un segundo más, ya no ingresa no entra en la tarea. Y dice, investigue acerca de las empresas y cite con ejemplos, o enliste los diferentes tipos de empresas que existen en el Ecuador. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a consultar de otros autores los conceptos de la empresa. ¿Sí? Vamos a determinar, como estábamos haciendo en el trabajo en este momento, vamos a ir dando el concepto de otro autor, de las empresas comerciales, por ejemplo. ¿Sí? Damos el concepto y ponemos el ejemplo. Ejemplo en cada uno de los tipos de empresas industriales, comerciales, de servicio. Tenemos el de agropecuario, agronómico y de pesca, y el de minas y el minero. Sí. En el del sector público, en el del sector privado, en el sector mixto, las unipersonales y las de sociedad. ¿Sí? En cada uno de ellos vamos a poner conceptos y ejemplos. ¿Cómo le vamos a hacer? Inge, pero en las de sociedad entra en las mixtas. ¿En cuál? Entra en las mixtas. ¿Cuál? Las de sociedad. Las de sociedad, Las imposible empresas que entren en las mixtas. Ah, perdón, pero ya vi, esas entran son personas jurídicas que conforman Y varios dueños. Y eso, a las mixtas es la unión de la privada con la pública. Y las de sociedad de proveniencia de los capitales y número de socios vienen en las empresas de procedencia del capital y número de socios, ¿no es cierto? La que es unipersonal y de sociedad, ¿sí? Teniendo en cuenta, obviamente, la rúbrica, ¿sí? Tienen que leerla para que se pueda entregar, ¿sí? Aparte de esto, chicos. Inge, ¿y nos podría explicar un poco acerca sobre la rúbrica? ¿A qué se refiere? Y no sé si usted también, pero otro ingeniero nos estaba comentando que él recibe con las normas APA de séptima edición, pero ahora hay un problema. Yo supongo que los estudiantes que recién se graduaron, ellos pues tendrán este conocimiento, pero ahora los que nosotros ya nos hemos graduado hace mucho tiempo. Me imagino que en las normas APA es un sistema en el cual, chicos, se va a ver el nivel de copia o plagio de un documento, ¿sí? Y eso está activado en la universidad. Eso quiere decir que si yo copio o pego partes de párrafos de un libro, automáticamente vamos a tener que citar el nombre del autor, el nombre del libro, en qué año fue editado, en qué año fue y en qué editorial fue publicado. Solamente ahí evitamos el plagio o la copia, ¿sí? Pero vamos primero con lo que nos dice Nadia. ¿Qué es la rúbrica? La rúbrica no es nada más que indicarles los procesos como ustedes van a hacer. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Qué instrucciones les vamos a dar? ¿Qué recomendaciones tienen que tomar en cuenta justamente para las normas APA? ¿Sí? ¿Y qué parámetros cómo se va a calificar? Por ejemplo, aquí, nosotros tenemos el tema de fundamentos de contabilidad y el tema dice que va a ser el objeto de la presente evaluación es calificar la investigación bibliográfica
realizada por cada grupo de trabajo. En este caso, cada persona, ¿no es cierto? Ustedes van a investigar, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las instrucciones? Le decimos que cada grupo de trabajo, en este caso de personales, deben buscar la información relacionada al tema asignado. Si yo digo que vamos a ver el tema de las empresas, no voy a poner la mayorización T, ¿sí? Otro tipo de información, sino solamente del tema asignado. Decimos que la búsqueda debe realizarse en fuentes que tengan información aceptable. En este caso, libros electrónicos, internet, y un sinnúmero de páginas que pueden encontrar, ¿sí? Para que puedan extraer ustedes las ideas principales para argumentar su informe o su tarea. Todo esto nos dice que vamos a publicar en la plataforma del EBA. O sea, donde ustedes van a subir todas las tareas. El sistema que están manejando. Y que obviamente vamos a socializar el trabajo investigado en la siguiente clase. Recomendamos que la investigación no se convierta en un plagio de información o una copia, ¿no? Para eso tenemos que tener, si el tema tiene 20 hojas, tomar las partes principales y darle un resumen coherente a la investigación, sin necesidad de omitir la naturaleza correcta de la información. ¿Sí? Ojo, revisen las reglas ortográficas y gramaticales. Mire lo que dice aquí. Si el texto es copiado de alguna fuente de información, recuerde aplicar las normas APA para referenciarlo. Eso automáticamente le vamos a hacer, ¿sí? Entonces, para eso tienen que tratar de poner la bibliografía de donde sacaron. Y por último, dice diseñar la infografía o el trabajo aplicado en una plantilla que esté acorde a la temática investigativa. ¿Sí? Nosotros lo vamos a hacer, ya les vamos a indicar cómo vamos a hacer la tarea para que le suban al sistema. Y la rúbrica, obviamente, va a ser entregada en un archivo PDF, ¿sí? Y la fecha de entrega es en la semana 1. Como ya indicamos aquí arriba, hasta el 16 de junio, 18 horas. Cerrado el sistema, no se va a poder abrir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Con la tarea? Nayeli. Inge, lo que pasa es que yo estoy investigando lo que estaba la tarea, pero a mí me deberá, pongamos como tipos de empresa permitidos en informes, compañía en nombre colectivo. Sería de poner cómo ser eso y un concepto, algo así, o estoy mal. El concepto y un ejemplo. Miren, lo que pasa es que al pasar lo único que va cambiando son los autores o los nombres, pero la esencia es la misma. La contabilidad se inventó hace millones de años y seguimos utilizando. Fray Lucas Pacioli dio la partida doble en 1492 y la seguimos aplicando. ¿Sí? Va a haber, lo que va a haber es simplemente la diferencia de escritura de los autores. Doris. Sí, Inge, yo con respecto a la compañera que preguntó aparte de la consulta del autor, poner un concepto, pero ese concepto también debe de ir puesto norma APA porque va parafraseado. No, después nos va a aparecer como plagio. Debemos ponerlo. O sea, parafrasear. Parafrasear. Sí. Miren, lo importante de los trabajos, como nos decía aquí en el análisis, es, obviamente, darle a esa información un circuito comprensible y que podamos analizar la siguiente clase. Confirmar lo dicho
o discutirlo en clase. ¿Sí? Esa es una investigación. Yo le puedo decir que la mitad de 2 más 2 es 3. Y muchos me van a decir verdadero y otros me van a decir falso. Pero, ¿cómo se comprueba la información? Realizando la operación, pues, ¿no? ¿Sí? Y la tarea, obviamente, si en el ejemplo que le puse, que decía, ¿cuánto es la mitad de 2 de Ingrid? 1. 1. Y más 2, ¿cuánto nos da? 3. Ah, entonces estamos analizando la investigación. Frases reales, concretas y que podemos verificar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a presentar las tareas, chicos? En la primera parte, siempre va a existir una carátula. ¿Qué información va en esa carátula? Obviamente, el nombre de la institución, que sería la Universidad Estatal de Bolívar. Vamos a poner también lo que es la carrera. La carrera es de Administración, Informática y Turismo, algo así tienen el nombre, ¿sí? Contable, ¿sí? La escuela a la cual pertenecen, ustedes pertenecen a la Escuela de Contabilidad y Auditoría, creo, ¿no? ¿Sí? Perdón, no es la escuela, sino la facultad. Facultad de Contabilidad y Auditoría, ¿sí? Vamos a tener en claro el nombre del estudiante, el tema de investigación y el año. Todo esto tiene que estar en la carátula. En la segunda parte va el desarrollo de la información. ¿Sí? Es decir, toda la investigación. En tercer lugar, ustedes van a tener que colocar 3 conclusiones. En el cuarto, 3 recomendaciones. Y por último, la cita bibliográfica. Cumplidos los 5 parámetros, para mí eso es la rúbrica. ¿Sí? La rúbrica se va a calificar en el primer punto, en la primera parte, 1 punto. En la segunda parte vamos a tener 3 puntos, copiarán por favor, ¿sí? 3 puntos. En las conclusiones 2 puntos. En las recomendaciones personales 3 puntos. ¿Cuántos tenemos? 3, 6, 8 y 1, 9. Y en la cita bibliográfica 1 punto. ¿Sí? Ya depende de ustedes la calificación. ¿Les parece, chicos? Sí, Inge, no sé si por favor me puede repetir la carátula que le estaba yendo anotando para ver si está bien así. Ya. En la carátula, el nombre de la institución, Universidad Estatal de Bolívar. ¿Qué más era que le dije? ¿Qué más le dije? Tiene carrera Rodríguez? y facultad, creo que. Ah, aquí la carrera, ¿no? El nombre de la carrera sería la Facultad de Ciencias Administrativas
informática y turismo. ¿Sí? Este es el nombre del estudiante, el tema de investigación y el año, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, en la parte de arriba, en la parte superior, iría en todo Universidad Estatal de Bolívar. ¿En qué número de letra debemos enviar? ¿En qué letra debemos hacer eso? Eso ya depende de ustedes, chicos. Esta es la presentación. O sea, si le voy a decir, ¿sabe qué, Mayeli? Hágale en 12, en 50, con letra cursiva, con letra gótica, hágale en calibre. No, ya depende de ustedes. ¿Sí? Tampoco le estoy diciendo que haga 50 hojas de trabajo, pero tenemos que tener coherencia en lo que es la parte universitaria y presentar un buen trabajo. ¿Sí? ¿Algún tema, pregunta, algo que les quede sueltos como para entrar a trabajar? ¿No? Muy bien.